Ok, en el siguiente tutorial vamos a desarrollar un ambiente de 3 capas con NetBeans, utilizando el modelo de J2E y con persistencia de datos conectada a la base de datos Postgres. Entonces, para esto necesitamos tener instalado Java, Postgres, y ahora vamos a instalar NetBeans y las dependencias para poder empezar con nuestro proyecto. Entonces nos tenemos que dirigir a NetBeans. Y aquí vamos a buscar una versión en particular que es la 8.02. La 8.2 tiene un problema con el uso de la persistencia. Aquí, como ven, lo primero que me aparece es si ppt NetBeans, me aparece la versión 8.02, y una vez que llegue a descargas voy a elegir la versión full, ¿ya? O la J2E, cualquiera de las dos, pero básicamente tenemos que considerar que traiga Glassfish, traiga un servidor de aplicación. Si elegimos una versión como solamente Java, nos va a traer solo eso y no el servidor de aplicación. Ok, entonces a lo que me refiero es, o elegimos esta J2E de la 8.02 J2E o All. Ok, yo voy a elegir All 205 megas. Mientras descarga, vamos a descargar otro componente llamado JDBC. Entonces tenemos que colocarle Postgres JDBC, que es el controlador para Postgres, o sea, el controlador de Postgres para Java. Y vamos a llegar a esta página, Postgres JDBC Driver. Ya con downloads vamos a elegir el 4.2. Ok, viene descargando también, ya se descargó. Muy liviano. Se ha terminado de descargar, así es que lo vamos a instalar. NetBeans 8.0.2. Vamos que sí. Se ha terminado de instalar la aplicación NetBeans. Y ahora sí debemos contar con pgadmin. pgadmin. Y ahí está instalado. Perfecto. Ok, y aquí nos pregunta con qué queremos verlo. Vamos a dar por defecto siempre Chrome. Entonces le vamos a dar nuevamente el 1 al 6. Y ahora sí podemos ver las bases de datos que tenemos en el servidor. Normalmente va a tener la base de datos por defecto. Ahí nos está pidiendo la password de la base de datos. Acá tenemos un motor y una sola base de datos que vendría a ser Postgres. Entonces, primero que todo, vamos a crear un nuevo proyecto. ¿Ya? Y como vemos en las opciones acá, nos aparece J2E o Java EE, Java Enterprise Edition. Si no les llegara a aparecer esta opción, significa que no han instalado J2E. Instalaron la versión que no incorpora el servidor de aplicación, ¿ya? Vamos a elegir Java Web y vamos a elegir Web Application. Le damos siguiente. Entonces ahora tenemos nuestra aplicación. Estamos creando nuestra aplicación web y le damos un nombre como aplicación web. Ok, siguiente. Esta es una aplicación web simple. Vamos a hacer las 3 capas solo en WAR. Si quisiéramos crear una aplicación de 3 capas con todas sus partes, deberíamos crear 2 piezas, que sería un WAR para la web application, un JAR para el application de la capa de negocio y datos, y finalmente un EAR para integrar las 2 aplicaciones. En un siguiente curso vamos a ver eso, pero acá vamos a crear las 3 capas igualmente y las vamos a ver interactuando. Ok, aquí nos está preguntando si vamos a usar el servidor de aplicación Glassfish, que es el que trae incorporado. Cerramos acá, finalizamos. Ok, se ha creado la aplicación web.
Vamos a ver sus partes. Bueno, vemos la parte web. Aquí tenemos el index, que es la página que se está desplegando ahí. Podemos ver que el webinf está vacío y que el source tiene un package por defecto, pero no tiene nada dentro. ¿Ok? Entonces aquí vamos a crear nuestras tres capas, considerando la capa de negocio, la capa de datos y la capa de presentación. Vamos a usar los patrones de diseño de J2E y los nombres de esto. Así es que vamos a primero abrir una página web que se llama J2E Patterns. Y aquí tenemos los patrones de diseño de J2E. Son los patrones que podemos integrar dentro de nuestras aplicaciones utilizando J2E. Okay, por ejemplo, el Interception Filter o Application Controller, Composite View. Todo esto es capa de presentación, los verdes. ¿Ya? También tenemos capa de negocio y tenemos todo lo que es morado. ¿Ya? Application Services, Business Delegate, Service Locator, Session Facade, etc. Transfer Object, Business Object, los BO con B larga, los TO. Aquí tenemos otro transfer. Y si queremos entender más en profundidad cómo funciona, bueno, por ejemplo, nosotros al permear o tratar de avanzar desde la capa de presentación hacia la capa de negocio, vamos a usar el Business Delegate. ¿Y qué es el Business Delegate? Es un componente que incorpora a través del Service Locator, ¿cierto? Hay un cliente que invoca un proceso de negocio y lo accesa a través de un Service Locator, que es quien busca el servicio de negocios para entregárselo al delegado de negocio. ¿Okay? El delegado de negocio es una representación del servicio de negocio. Es quien lo va a encontrar a través del Service Locator, quien busca los servicios. ¿Ya? Y aquí tenemos todos los diagramas que explican cómo funcionan estos patrones. Súper interesante a la hora de poder aplicar patrones arquitectónicos, patrones de diseño a las tres capas. ¿Ya? Nosotros vamos a darle estos nombres a nuestra aplicación, así es que vamos a crear un package que se va a llamar presentación. New package. Se va a llamar presentation. Servicio. Es un package. Ok, presentation. Después vamos a tener otro package que se va a llamar business. Y por último otro package que se va a llamar integration o capa de integración. Ok, entonces lo primero que vamos a hacer es intentar obtener datos desde la página web para enviárselos al controlador en un servlet. Entonces vamos a crear un formulario dentro de nuestro body form, control espacio, un HTML form, y este form va a tener una acción que va a ser el servlet que vamos a invocar. Entonces vamos a crear el servlet para que nos genere la ruta. En capa de presentación vamos a agregar un nuevo package, web application, el presentation le vamos a llamar cliente. ¿Ya? Entonces va a ser todas las configuraciones o todas las fuentes relacionadas a clientes en la capa de presentación. Y acá adentro vamos a agregar un nuevo servlet. Si no lo encuentran, tienen que darle other hasta arriba y le colocan servlet.
Creamos el nuevo servlet. Este le vamos a decir que se llama cliente servlet. Next. Agregamos el web.xml como el descriptor de despliegue y la URL pattern va a quedar en ese archivo. Si es que no agregamos esto, el mismo servlet va a tener su ruta en la parte superior. Ya, pero acá vamos a unificar todas las rutas y todos los nombres de clase en un solo archivo. Ok, se creó nuestro servlet. Ya, nuestro servlet cuenta con un process request para procesar las peticiones, que es invocado por dos métodos, que son las dos acciones o los dos métodos que podemos utilizar acá, que sería el doPost o el doGet. Entonces ahora sí nos vamos a nuestro index.html y ya que sabemos cómo se llama nuestra ruta, esta ruta la podemos ver en el web.xml, que es donde están mapeados todos los servlets con su, que son las clases servlet con las rutas que los pueden invocar. Copiamos este nombre y se lo damos a nuestro formulario. Form. Y vamos a invocar cliente servlet a través del método post. No es un multipart form data porque no es un archivo, es solo una petición. Y le vamos a decir que este se llama cliente form. Así se va a llamar nuestro formulario. Se creó el formulario. Le vamos a agregar una tabla con dos columnas, dos filas. Perfecto. Vamos a borrar el header. Y no, le vamos a dar un border 0 para que no se note. Y además quitarle estos tags de body y vamos a decir usuario, y adentro le vamos a dar un input y type text. Y lo vamos a llamar usuario. Y lo mismo acá abajo. Y este le vamos a decir que se llama password. Le vamos a llamar password. Y va a ser de tipo password. Ok. Finalmente vamos a agregar un tr con un td un call span 2 para que quede usando la parte de abajo completamente, y a este le vamos a dar un input type submit. Esto va a ser un button. Enviar y listo. Refrescamos. Y ya si queremos ver esto podemos darle un play con debug o play normal. Primero le vamos a dar un clean and build para que suba la fuente al servidor. Y le
luego le vamos a dar un play. Y queremos que se abra en Chrome. Nos pide permiso para poder levantar el puerto. Le damos acceso. Ok, entonces se levantó la aplicación, se desplegó y estamos desplegando aquí estos dos campos, ¿cierto? Password y usuario. Ok, siendo que no hay mucho que mirar, solamente se desplegó la aplicación, nos vamos a ir al proyecto y vamos a agregarle métodos para extraer la información desde el envío de datos acá en el post. Entonces nos vamos a posicionar aquí mismo y vamos a darle un string y vamos a obtener el usuario. Va a ser igual a un string desde el request. Recuerden que todo lo que tiene que ver con web opera con request y response, siendo el request la petición y el response la respuesta que nosotros damos, la respuesta a la petición. Entonces le vamos a dar un get parameters. Ese parámetro que viene desde el formulario es usuario, y luego vamos a repetir la operación pero para el paso. Ok, dos variables y hasta ahí está todo ok. Si refrescamos, vamos a nuestra página web. Perfecto, entonces lo que vamos a hacer ahora es reconstruir la aplicación y vamos a poner un punto de quiebre aquí en el process request para ver si nos trae los datos. Ok, la relanzamos. Abre otra ventana y ahora vamos a decir usuario Andrés, password contra C. Le damos a enviar. Si se fijan, está parpadeando NetBeans porque hemos detenido la ejecución. Nos paramos en el otro extremo, colocamos el mouse sobre la variable y nos dice que la variable contiene la palabra Andrés dentro. Le damos al más y ahí está el valor que trajo. Y si nos paramos sobre password, vemos que password nos ha traído contraseña. El problema con los caracteres especiales radica en el mime type o en el encoding de la página web. Le damos play para soltar la función y nos vamos al index y le vamos a agregar aquí al charset. Bueno, tenemos el UTF-8, así es que no debiera ser problema. Listo. Entonces ahora que estamos obteniendo el dato, vamos a comentar el uso del process request y vamos a crear nuestra primera clase que va a ser nuestro transfer object. Ya hasta aquí tenemos la vista y el controlador de la vista. Entonces en un MVC nos faltaría el modelo, ¿no? El controlador de la vista se compone del WebXML y el servlet y la vista del HTML. Y ahora le vamos a agregar, para que sea un MVC, un modelo vista controlador, le vamos a agregar el modelo. Y el modelo vendría a ser una clase que nos permita transportar los datos. Vamos a agregar un nuevo package y este se va a llamar cliente TO. Y dentro de cliente TO vamos a agregar una nueva clase
Java Class, que se va a llamar cliente TO. Ok, este es un transfer object. Y dentro del cliente TO vamos a crear dos variables utilizando el encapsulamiento, las variables privadas. String private string usuario y private string password. Importante que no nos equivoquemos con el camel case, todas las variables, nombres de variables son en minúscula. Y vamos a insertar un constructor, primero el constructor por defecto, luego el constructor con parámetros y luego los getter y setters. Ok, y finalmente vamos a insertar el toString para poder ver los valores que contiene la clase. Finalmente, para comparar, vamos a usar el hatch equals. Vamos a agregar el hatch y equals para ambos. Y ahí tenemos los dos métodos, que es el hatch code para poder serializar el objeto y el equals para poder compararlo con otro objeto igual. En verdad, para saber si es un cliente, cuando comparamos equal cliente o type cliente, va a hacer la comparación y decirnos si es realmente un objeto cliente. Ya que hemos creado este objeto, esta clase, y esta clase queremos crear un objeto a partir de ella, porque es el objeto que vamos a transportar desde el server. Le damos un cliente TO, ¿cierto? Todavía no existe la clase, así que vamos a salvar esta. Y ahora ya TO cliente igual cliente TO, y los parámetros le vamos a dar el constructor con parámetros, que justamente le entrega los mismos parámetros que estamos obteniendo desde el formulario. Entonces ahora vamos a crear el nuevo JB y vamos a crear un session bin. Este session bin no va a tener estado, o va a ser un stateless, y se va a llamar cliente bin. Ok, finish. Se nos ha creado un stateless, ya, un bin de sesión stateless. Ok, entonces ahora vamos a crearle un método que se va a llamar public void guardar cliente. Va a recibir un cliente TO como parámetro de entrada y va a importar la clase cliente TO, y vamos con esto a importar el método. Vamos a lanzar la información por pantalla. Vamos a decir datos cliente en capa de negocio y le vamos a dar un cliente TO.toString. Ya con eso vamos a lanzar los datos por la consola. Ahora tenemos que invocar este método desde el servlet, pero no podemos hacer un cliente bin. Ya no podemos llamarlo como un new, porque esto es un PJB o un bin. Entonces lo que tenemos que hacer es crear una constante, no una constante, sino una variable de la clase, y vamos a decir cliente bin, pero le vamos a dar acá el decorator de PJB.
y se llama cliente bin. Y este cliente bin, ahora nosotros vamos a poder invocarlo acá abajo, punto guardar cliente, y va a recibir a cliente, que es nuestro TO. Ok, vamos a guardar esto y nos vamos a parar en el EJB, en el fin. Aquí le vamos a colocar un punto de quiebre, subimos los datos al servidor y volvemos a ok. Entonces ahora vamos a enviar los datos. Password enviar. Y se ha detenido de nuevo la ejecución, pero esta vez en el EJB, en el bin. Hemos cruzado el proceso la capa de presentación hacia la capa de negocio y tenemos los datos aquí en la clase, ¿cierto? Andrés y password. Ok, soltamos. Y ahora vamos a crear nuestra tercera capa, que sería en la capa de integración. Y aquí vamos a crear nuevamente un package que se va a llamar cliente. Este package cliente va a tener un EJB, un session bin, que se va a llamar cliente TTO o DAO, que es Data Access Object, stateless, al igual que el otro. Y este también va a tener un método que se va a llamar cliente y va a recibir un cliente TO y finalmente también lo va a pintar, va a pintar los datos cliente en capa de integración. Ok, ya, y al guardar cliente va a recibir los datos. Ya, hasta aquí muy simple. Ya, entonces vamos a poder detenernos acá. Vamos a sacar el punto de quiebre del bin y vamos a detenernos esta vez en el DAO. Cargamos de nuevo los datos. Vamos a lanzar nuestro proyecto. Entonces, password. Y se debiera haber detenido en el... Pero, ¿por qué no se detuvo? Simple, ¿no? Porque no he invocado a esta clase. Entonces, para invocarlo, al igual que lo hice en el EJ, o sea, en el servlet, tengo que incorporar una variable arroba
JB, que se va a llamar cliente DAO. Y esta variable va a tener un método punto guardar el cliente. Ok, ahora sí guardamos. Vamos a ejecutar la aplicación. Se lanzó Andrés Password, se detuvo en la capa DAO y además en la consola de Glassfish veo que escribió datos de la capa en negocio, cliente, y me manda los datos o me envía, o sea, muestra los datos del JB y luego los datos de la capa de integración también los pinta, o sea, llegaron los datos, ni un problema. Ya, ahora vamos a agregar la capa de entidad. No una capa, en verdad es el modelo que hace la interacción con nuestra persistencia de datos. Entonces vamos a crear una nueva clase en el DAO. Esta clase se va a llamar dominio o modelo. Ya. Entonces cliente model, y cliente model dentro va a tener una nueva clase, pero esta va a ser un tipo entity. Entity class. Next. Ok, y este entity se va a llamar cliente entity primary key long, y el data source no lo hemos creado, así es que vamos a cancelar esto porque esto nos va a crear una unidad de persistencia. Entonces esa unidad de persistencia la idea es dejarla conectada inmediatamente, así que vamos a cancelar esto y vamos a ir a la configuración de Glassfish. Vamos a subir acá en servicios, desde proyecto vamos a entrar en servicios, servers, y ahora vamos a habilitar la persistencia en el Glassfish. Vamos a agregar vamos a ir al View Admin Console, pero antes vamos a ver las propiedades y vamos a ver dónde ha quedado instalado Glassfish para agregar en nuestro dominio la librería que hemos descargado. Si lo recuerdan, descargamos una librería en esta Postgres 42. Que es la JDBC, ¿ya? Esta librería tenemos que copiarla en una ruta. ¿Cuál es esa ruta? Esto. Entonces para eso
vamos a tener que entrar a user tools inside app. Este es usuario, tienen que seguir esta ruta, ¿ya? Entonces vamos a abrir un nuevo explorador de archivos y vamos a seguir esa ruta. Entonces sería c:/users tools inside app data app data running NetBeans 8.02 config Glassfish 4. Abrimos ahí y este es el dominio que hemos creado. Nuestra aplicación está en este dominio. Si queremos verla, está aquí. Internal Web Application. ¿Ya? Entonces vamos a entrar a dominio, pero esta vez nos vamos a ir a Leaves. Y aquí mismo vamos a copiar esa librería. Esta la vamos a copiar y pegar acá. Fuera, tal cual como lo ven. Ok, se copió y ahora para que Glassfish la tome tenemos que reiniciar el servidor. Entonces le vamos a hacer clic derecho y le vamos a dar un restart. Entonces como vemos se levantó el servicio, el Glassfish está andando y ahora vamos a abrir la consola de Glassfish, View Admin Console. Ok, bueno, ahora voy a explorar. Ok, está cargando la consola. Cargo la consola y aquí podemos ver, por ejemplo, nuestra aplicación. Y en Application tenemos nuestro Web Application y esta aplicación podemos, por ejemplo, detenerla, redeployarla, desdeployarla, undeployment, o deployarla, por ejemplo, si fuera un WAR, podríamos subirlo, ¿ya? Y nos dice cuántos GJBs tenemos, stateless bin, servlets, ya podemos relanzarla, ok, todo lo que queramos con nuestra app. Ahora vamos a ir a los JDBC, que es lo que nos interesa, y vamos a crear dos cosas: un JDBC Resource y un JDBC Connection Pool. El Connection Pool es el encargado de la conexión directamente con la base de datos, se refiere al usuario del password, por ejemplo. Entonces vamos a crear una nueva conexión. Se va a llamar Postgres Pool. Aquí podríamos llamarla Web Application Pool o Cliente Pool, porque por ejemplo si solo vamos a conectar al cliente, vamos a llamarle Cliente Pool, ya, solo va a conectarse con el cliente, ya, cliente. Y el resource va a ser un data source y además va a ser de tipo, o sea, de la base de datos Postgres. Vamos a darle next, se van a salvar estos datos y una vez salvado lo vamos a guardar. Ok, se va a guardar, se va a crear y vamos a tener que entrar nuevamente a configurarle los parámetros, que son unas pestañas que nos van a aparecer arriba. Ok, entonces nos ha aparecido el nuevo pool y si lo marcamos nos aparece Additional Properties. Ok, Additional Properties, vamos a seleccionar todo y lo vamos a eliminar y vamos a agregarle tres propiedades. Una de ellas se va a llamar URL, todo con mayúscula, y vamos a darle la ruta del Postgres, ¿ya? Otra de ellas va a ser username y la tercera va a ser password. Si se fijan, primera letra en mayúscula y URL completamente en mayúscula. Y decimos que la URL va a ser Postgres //
localhost, que sería la máquina, y la base de datos se va a llamar cliente. Esta base de datos no existe. Vamos a darle clic derecho a Database y vamos a crear nuestra base de datos llamada cliente. Entonces le damos el usuario y password que creamos originalmente. El usuario raíz, al que le dimos el password inicial cuando instalamos Postgres, se llama Postgres. Es el usuario raíz, Postgres. Y el password es, en mi caso, 123456. Localhost / cliente. Damos ping y perfecto. Ya hemos creado nuestro cliente pool y ahora vamos a crear nuestro resource, que es la relación entre, o sea, con el pool, que es la clase que se va a relacionar con la entidad, el persistence unit, la unidad de persistencia del proyecto. Esto lo ve el Glassfish luego, ¿ya? O sea, esto es lo que se nos despliega en el workspace, ¿ya? Entonces aquí vamos a decir que vamos a invocar un JDBC / cliente y va a estar relacionado con el cliente pool. Le damos OK, eso es todo. Se nos va a crear acá. Perfecto, JDBC cliente. Y eso es. Ahora, vamos a nuestro proyecto. Vamos a los fuentes. Nuevamente vamos al Integration Model. Cliente Model. Le damos clic derecho, crear nueva. Y le vamos a dar una unidad, un Entity Class. Ese Entity Class se va a llamar Cliente Entity. Y le damos siguiente. Web Application Persistence Unit. Perfecto. Esta persistencia va a estar relacionada con cliente JDBC, que es el que acabamos de crear, y va a utilizar JPA, que es Eclipse Link. Ok. La generación de estrategia on create, finished, terminar. Y acá en Configuration File se nos va a crear ese archivo que es el Persistent Unit. Ok, lo podemos ver aquí. Aquí está la unidad de persistencia. Y podemos tener esta vista de la persistencia, pero también podemos ver la vista de código. Y aquí podemos ver que es que tenemos nuestra unidad nuestra Web Application Persistent Unit. Esta unidad es de tipo JPA y está invocando al JDBC cliente, que es nuestro resource asociado a nuestro cliente pool, que sería el pool de conexión hacia la base de datos, ¿ya? Entonces ahora, si nos vamos al entity, el entity va a tener solamente creado en los ID. La estrategia va a ser auto, nos va a crear un auto numérico y le vamos a agregar dos atributos nuevos. Uno que se va a llamar que va a ser un column, column. Ok, este column va a ser un private string usuario. Y esta column va a tener un nombre que va a ser usuario, creo que es name, y vamos a tener otro column
cuyo name va a ser igual a password. Ok, y ahora le vamos a agregar el constructor, sin parámetros y finalmente objeto visitors. Ok, y obviamente el hashcode está considerando solo el ID y el toString también, el equals y el toString. Si nada, esto nos sirve. Y lo vamos a agregar todos de nuevo. El equal y hashcode para todos los campos. Y finalmente el método toString. Ok, guardamos y subimos los datos. Entonces, si recuerdan, ya nada ha sido creado en la base de datos, la base de datos está intacta, solo la creamos y le generamos un usuario. Y ahora ok, y no tenemos tablas. Ya, y vamos a adelantar el proyecto nuevamente. Aquí va a ocurrir la magia. Parta. Y la persistencia se va a encargar de crear los objetos en la base de datos y dejarlos enlazados directamente con nuestra aplicación para que nosotros podamos ya empezar a registrar datos. Y nos falta el Entity Manager para que podamos establecer la conexión con el DAO. Entonces, nuestro DAO, volvemos a nuestro DAO y acá vamos a crear algo llamado Entity Manager. El Entity Manager o EM. Ahora, no hemos cargado ninguna clase. Este cliente TO ya no debiera llegar. No es eso lo que necesitamos, sino que vamos a crear ahora una nueva clase de persistencia. Se va a llamar, o sea, es la clase de el entity que hemos creado. Entonces vamos a hacer un cliente cliente entity, ¿cierto? Cliente entity igual new cliente entity y recibe como parámetros el cliente to.getNombre, get usuario, coma, cliente to.getPaso. ¿Ya? Ahora, no tenemos un constructor que haga esto, porque si se fijan, se acuerdan, no hemos creado un constructor que solo reciba 2, sino que 3 o ninguno. ¿Ya? Entonces nos vamos a ir a la clase y vamos a crear el constructor que nos acomoda. Eso sería al insert constructor, pero esta vez solo con usuario y password. Ok,
Ahora este error se va a ir. Y ahora em.persist y le vamos a dar el cliente entity. Salvamos. Es m.fluch y con eso ahora vamos a mostrar el dato que se escribió. El dato es en la base de datos. Esto es cliente. Guardamos y le tenemos que agregar acá el nombre de la tabla. Y se nos había olvidado una línea. Esta línea es el arroba persistence context. Entonces ahora sí le damos clean and build. Corremos el proyecto y vemos si efectivamente se creó la tabla. Esta es la tabla cliente. Le hemos dado un tipo que es un autonumérico, que es el ID que se va a ir generando en la entidad, y ese genera automáticamente una tabla secuencia para poder ir cambiando el número de la entidad, para poder ir avanzando. Vamos a ver que no hay ningún dato almacenado en la tabla. Si corremos el select de la tabla se creó con los datos que habíamos definido, usuario, password y ID. No tiene ningún dato. Y ahora sí vamos a la última carga de la aplicación y le damos Andrés, password, y enviamos. La aplicación no está enviando a ningún lado, pero nos falló, y si refrescamos acá vamos a tener los datos. Perfecto, se guarda. Y con eso finalizamos el ejercicio. Entonces hemos logrado desarrollar una herramienta, una pequeña aplicación que tomando datos de un formulario web, estos son enviados a un servlet, de un servlet son enviados luego a la capa de negocio en el LJB, del LJB la capa DAO, de acceso a datos, y la capa de datos con una unidad de persistencia, y esta unidad de persistencia conectada a un data source definido en Glassfish, que es el servidor de aplicación, nos ha resuelto la conexión a la base de datos y ha permitido escribir los datos del formulario finalmente en la base de datos. En el próximo video vamos a ver más en profundidad cómo usar estas capas, pero como ejemplo práctico y simple creo que queda claro el flujo. Hasta la próxima.